Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Sin correr, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Nosotros vamos a entrar a la palabra de Dios. Y vamos, hermanos, a través de la Escritura, hermanos, recordar la resurrección de Cristo. Vamos a examinar lo que dicen estos pasajes, hermanos. Es imposible, ¿verdad? Abarcar todos los puntos. Tengo como objetivo, hermanos, esta mañana que usted vea que la resurrección es una verdad inequívoca, que Cristo resucitó. Y, hermanos, así nos lo dice la palabra de Dios. Decíamos, hermanos, en la escuela dominical que la resurrección de Jesús, tanto su muerte como su crucifixión, hermanos, especialmente su resurrección, son hechos, son datos históricos verdaderos. Hermanos, que la Biblia no se preocupa por ofrecer ninguna prueba científica ni ninguna cosa así, aunque, hermanos, los datos los pueden llevar a ciertas conclusiones, pero no es el objetivo, hermanos, de la Biblia. El objetivo de la Biblia es declarar simplemente: Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. El soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, hermanos, no tiene por qué preocuparse de darle una explicación científica a nadie, hermanos, de lo que ocurrió. Simplemente nos dice: ha resucitado. Cristo ha resucitado. Aquí están los hechos, inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, vamos a orar. Vamos a pasar unos minutos orando. Vamos a pedirle a Dios, hermanos, que la resurrección sea una realidad en su vida. ¿Creen todos que Cristo ha resucitado? Amén. ¿Están todos seguros 100%? Amén. Si usted no está 100% seguro, ore a Dios. Que el día de hoy, Cristo sea una realidad en su vida. Que la resurrección de Cristo Jesús entre los muertos pase de ser información en su cabecita a ser una convicción del corazón. Que Cristo cambie su vida. Inclinen su rostro. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, nos encontramos con la gran verdad de que tú has resucitado entre los muertos. Sabemos, Señor, que es imposible que alguien crea y tenga la convicción de esto, a no ser, Señor, que tu poder, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, venga y convenza y que afirme, Señor, tus verdades. Porque, Señor, tu palabra es espiritual y nosotros, Señor, somos terrenales. Amén. Ocupamos, Señor, del poder de tu palabra, del poder de tu Santo Espíritu. Entonces, Padre, que tu resurrección y tu muerte se conviertan en una realidad para todos los que estamos aquí, Señor. Que quedemos convencidos que tú hagas esa obra maravillosa, Señor. Y te suplico, Padre, que hoy sea día de salvación para estas personas que no han creído o que están inseguros. Que hoy sea el día, Señor, en que tienen un encuentro personal contigo, Padre. Que hoy sea el día, Señor, que tú les haces ver su mal, su pecado. Y que también, Señor, abracen, Señor, tu perdón. Que puedan ver, Señor, tu amor. Ayúdame, Padre, a hablar de tu palabra. A relatar los hechos históricos, Señor, de manera fidedigna, convincente, Padre. Perdona mis pecados, mis faltas. Ayuda y convence, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos.
Mire, esta mañana ya pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Meditando en aquellos versículos bíblicos en el Evangelio de Mateo. Hoy, hermanos, en este momento vamos a pasar nosotros un buen tiempo en el Evangelio según San Juan. Así que les pido por favor que vayan ahí a Juan capítulo 19 y vamos a dar lectura a los versículos 33 y 34. Hermanos, el Señor, el Espíritu de Dios, hermanos, se da la tarea, hermanos, de relatarnos con los hechos de la muerte y la resurrección de Jesús. Y, hermanos, no omite ningún dato importante que pudiera llevar a una persona a pensar que la resurrección fue un teatro, que fue nada más, que fue una invención, ¿verdad? La Biblia se ocupa, hermanos, en estos pequeños detalles, en estos relatos, de asegurarnos que todo aquello fue real. En primer lugar, hermanos, ante la incredulidad de muchas personas, hermanos, al hablarle de la resurrección, la Biblia nos asegura enfáticamente, hermanos, que Jesucristo murió realmente. Porque habría muchos hermanos que pudieran decir, ¿y cómo sabemos que estaba muerto? Pero la Biblia, hermanos, nos da ciertos datos, cierta información, que es imposible, hermanos, que Jesús no haya muerto. Entonces, tenemos los datos históricos de la Biblia y de otros libros, ¿verdad?, externos. Nosotros fundamentamos nuestra fe en lo que la Biblia dice. Y el versículo 19:33 nos dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La idea, hermanos, la costumbre de los judíos era de la tarde anterior, como 6, 7 de la tarde, comenzar a prepararse para la Pascua, para el Shabbat. Y, hermanos, tenían que asegurarse ellos de que aquellos que estaban crucificados murieran, porque han de saber ustedes, hermanos, que había personas, y creo según el trato que les hayan dado, que podían pasar, hermanos, en la cruz hasta 3 días. 3 días antes de fallecer. Hermanos, entonces, porque se apresuraba la Pascua y como estas personas, estos religiosos, ¿verdad?, observaban mucho los días, pero se olvidaban de Dios. Que no sea así de nosotros, hermanos, que no se diga así de nosotros el día de hoy. Observamos los días para festejos y esas cosas, pero nos olvidamos de Dios. Que no se diga así. Bueno, hermanos, estas personas tenían ese interés, entonces, por eso enviaron a soldados. Les dijeron: mira, ya se acerca la hora de la Pascua y no podemos tener a ningún muerto. Oiga. Eso es una falta contra la ley de Dios. No puede haber muerto. Qué curioso, se fijaban en eso, pero no se fijaban en que le estaban quitando la vida a una persona, ¿no? Así son los religiosos. Bueno, hermanos, entonces enviaron a estos soldados y para que murieran pronto, hermanos, se asfixiaran, pues había que quebrarles las piernas, si no iban a seguir vivos ahí por mucho tiempo. Entonces llegan con el primero, con el segundo, quiebran sus piernas, quiebran sus huesos, ya no se puede soportar su propio peso, así que cuelga de las manos, se asfixia, no puede alzar su cuerpo para respirar y un momento después muere. Hicieron eso con los 2 ladrones, pero oh sorpresa, cuando llegaron con Jesús, el Señor ya había muerto, ya había entregado el Espíritu. El Señor murió no cuando ellos quisieran, el Señor murió cuando Él entregó el Espíritu. Eso nos dice la Escritura. Y, hermanos, como lo vieron ya muerto, y como estos hombres que estaban ahí, hermanos, eran verdugos, hombres experimentados en matar, no se iban a quedar con la duda, hermano. Entonces, no le vamos a quebrar
ningún hueso, como lo profetizó la Escritura, ningún hueso suyo será quebrantado. Pero voy a poner mi espada en su costado. Vamos a atravesar el pulmón y el corazón para asegurarnos de que está muerto. Hermanos, esa espada atravesó pulmón, corazón y salió agua y sangre. Cristo estaba muerto. La sangre se hace agua, hermanos. Cuando uno fallece se hace agua. Cristo estaba muerto. No hay lugar a dudas de que Jesús había fallecido. Por aquellos incrédulos que llegaran a pensar, hermanos, de que no había muerto, Cristo había fallecido. Hermanos, estos datos los puede verificar la ciencia y darse cuenta, hermanos, un forense, que cuando alguien muere, eso ocurre con la sangre. Muy bien. Ante la duda de que si fue sepultado o no, la Escritura nos lleva, hermanos, a Juan 19:40. Cristo realmente fue sepultado. Se le puso esa piedra en el sepulcro. Nos dice la Escritura en Juan 19:40: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Jesús fue envuelto, hermanos, en unos lienzos con especias aromáticas y fue sepultado. No era el cuerpo de alguien más, era Cristo Jesús. Ahora, hermanos, nos dice la Biblia, y es muy interesante esto, que el que fue a pedir el cuerpo de Jesús fue José de Arimatea. José de Arimatea fue a pedir el cuerpo del Señor a Pilato, y Pilato se lo concedió. Luego, hermanos, un discípulo que prefirió estar en lo oculto, hermanos, por temor a lo del Sanedrín, fue el otro, hermanos, que fue y con especies aromáticas y con los lienzos envolvió a Jesús, Nicodemo. ¿Se acuerdan de él, hermanos? Aquel que se acercó a Jesús de noche, que le dijo: maestro, sabemos que eres venido. Y el Señor fue el grano con él, ¿se recuerdan? De cierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino. Que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pues este hombre estaba ahí, envolvió a Cristo, hermanos, y dice, hermanos, la Escritura, que había un huerto ahí cerca, ¿se acuerdan? Hay prisa por poner al Señor Jesús, porque ya va a llegar la paz. Entonces, hermanos, había un lugar ahí cerca, dice, no fue planeado por los seres humanos, ¿verdad? Y ahí en una cueva, hermanos, no había entrado ningún otro cuerpo, no había nadie más sepultado. Ahí pusieron a Jesús, por las prisas. Rodaron la piedra y pusieron, hermanos, a 2 centinelas, mandaron 2 centinelas, porque si ustedes recuerdan, los discípulos no se acordaban de que Jesús iba a resucitar por la ansiedad y por el temor que ellos tenían, pero los religiosos sí se acordaron y dijeron: recordamos que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Entonces dice: no vaya a ser que sus discípulos saquen el cuerpo, por si alguien dice que sacaron a Jesús. Entonces ellos dijeron: vamos a enviar a 2 soldados, escolta romana, que estén ahí en la entrada de la cueva, para que no se vayan sus discípulos a robar el cuerpo. Por si alguien dice que la tumba está vacía porque los discípulos se robaron el cuerpo. Miren, la Escritura cubre ese detalle. Había 2 soldados romanos, guardias, cuidando la entrada. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a Juan, capítulo 21. Vamos a ver, hermanos, el sentido común versus la fe. Vamos a mirar ahora, hermanos, por los ojos de estas mujeres, la resurrección de Jesús. A pesar de que el Señor les había anunciado, hermanos, su resurrección, los discípulos no lo esperaban. Y eso es un dato muy importante, hermanos. Es un dato muy importante. Cuando algo es planeado, cuando hay un complot, hermanos, todos están de acuerdo. Y lo están esperando porque es un complot. Pero la Escritura nos enseña, hermanos, que los discípulos no lo esperaban, que estaban incrédulos de eso, o que ni se acordaban de la resurrección, de lo que Jesús les había dicho.
Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Lo vemos como una falta de fe para ellos, pero a la misma vez, hermanos, es un testimonio para nosotros de que aquello no fue inventado, de que ocurrió. Los mismos discípulos no esperaban la resurrección del Señor. Bueno, el primer día de la semana, dice la Escritura, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, nos dice el relato, se levantó muy temprano al sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Muy bien, hermanos. Estamos ahora, María llega, ve quitada la piedra, y María, hermanos, se asusta. Y María tiene una disyuntiva. ¿Resucitó Jesús o se robaron el cuerpo? ¿Y qué creen que pensó María, hermanos? Se robaron el cuerpo de mi Señor. María dice, se han robado el cuerpo del Señor, ya ni siquiera tengo eso. Se han robado el cuerpo del Señor. Fue esta dama, hermanos, y fue y le comunicó lo mismo a Simón y a Pedro y al discípulo al que Jesús amaba. Ellos, dicen, fueron a aquel lugar corriendo, hermanos, después de María. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Pero aquí hay una disyuntiva con la que nosotros también tenemos que, hermanos, lidiar. El sentido común versus la fe. Eso estaba ocurriendo con María. Sentido común. El sentido común nos dice que los muertos están muertos, hermanos, y que no volverán jamás. Pero la Biblia, la fe, nos asegura, hermanos, que hay resurrección de entre los muertos. Ella estaba en esta disyuntiva. Vemos ahora en Juan 25, hermanos, que comienzan los discípulos a entender. Y yo me hago una pregunta, hermanos, cuando leo estos versículos. Vamos a leer los versículos y luego nos hacemos esa pregunta. 25 dice, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, el discípulo al que Jesús amaba. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Una cosa muy interesante, hermanos, que María no había notado, era que estaban los lienzos ahí, que estaba el sudario, que todo estaba puesto y todo estaba acomodado en su sitio. Y cuando usted se pone a pensar en esto, cuando alguien va a robarse un cuerpo, ¿ustedes creen que se va a tomar el tiempo, hermano, de quitarle el sudario, de quitarle los lienzos, de vestirlo y de llevárselo? ¿O ustedes creen que entrara y se llevaran todo así? Todo, ¿verdad? Todo. Entonces, hermanos, estaban ahí puestos esos lienzos y todo eso para el testimonio, hermanos, de su resurrección. Probablemente, hermanos, los discípulos habían convivido tanto con el Señor Jesús que sabían, hermanos, cómo el Señor ponía su ropa, sus lienzos. Y el discípulo, dice, al que amaba a Jesús, vio y creyó, hermanos, a Cristo Jesús. Ven, tenemos la señal de los lienzos. Ahora, hermanos, vamos a Juan 20:11. Volvemos a María. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. María estaba a punto, hermanos, de darse cuenta de que Dios, hermanos, está aún por encima de la muerte. Que Dios, hermanos, no está limitado al sentido común. Que Dios, hermanos, está por encima de todo el orden natural. La fe nuestra no es ciega. La fe nuestra es una realidad. Nosotros, hermanos, nuestra fe no es ciega. Está basada en hechos históricos. Está basada en la realidad de que Cristo se levantó entre los muertos. De que Él vive y reina para siempre, hermano. Y la Escritura nos demuestra eso. Hay una pregunta que le hacen los ángeles a María. Vamos a leer eso, hermano.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio, dice, a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le hicieron una pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿Sabían o no sabían por qué lloraba? Sí sabían, hermano. Pero lo que le están diciendo los ángeles es: mujer, ya no hay razón para que tú estés llorando. Ya no hay razón para que tú estés en angustia. Tus lágrimas ya no son necesarias. Porque hay otra realidad diferente a lo que tú piensas. Y le dijeron, le dijo ella: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Yo no sé, hermano, yo estaría más asustado que andarle haciendo preguntas a los ángeles, ¿verdad? Pero María estaba tan triste, hermanos, y tan sumida en su dolor, en su ansiedad, hermanos, que tal vez no le puso tanta atención a los ángeles. A ella todo le importaba, todo lo que le importaba es a dónde habían puesto a su Señor. Díganme, ¿dónde han puesto a mi Señor? Cuando había dicho esto, se volvió y dice: y vio que Jesús estaba ahí. Pero algo interesante, mas no sabía que era Jesús. Está ahí, hermanos, en la tumba. Están los ángeles. Le preguntan: ¿por qué lloras? Ella les contesta: se llevaron a mi Señor. Se da la vuelta y está Jesús ahí, frente a ella, delante de ella, resucitado. Y ella no lo puede ver. No sabe quién es el que está ahí. El Señor no se lo había permitido todavía. Tal vez María, si hubiera volteado, así se infarta, ¿verdad? De a poquito, de despacito. Luego, tal vez, hermanos, su dolor, sus lágrimas no le permitían ver. Pero maravillosa sorpresa que recibió esta dama, ¿verdad? Esta seguidora de Jesús, fiel al Señor, hermanos, a la cruz. ¿Por qué lloras? Le vuelve a hacer la misma pregunta y le dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando, dice que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Fue todo lo que el Señor tuvo que hacer, hermano. Le dijo: María. Yo no sé, hermano, si cuando el Señor, su tono de voz o la manera que Él le decía a María era algo especial. Pero yo estoy seguro, hermanos, que un día el Señor va a llamar a cada uno de ustedes por su nombre. Por un nombre nuevo, dice la Escritura. Lo va a llamar a usted por su nombre y usted va a saber que el que le habla es Jesús. ¿Cómo? No sé. Una experiencia, hermanos, sobrenatural. Jesús le llamará por su nombre y usted sabrá que es el Señor quien le habla. Dice María, volviéndose, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Wow. No sé cómo lo ven ustedes, hermanos, pero gran día. Oh, sorpresa, hermano. Ya no está más muerto. Yo no sé si María tuvo tiempo para pensar en todo eso, pero María dice: pues yo lo miré que traspasaron sus manos, yo miré que traspasaron sus pies, yo oí cuando Él exhaló y entregó su espíritu, yo vi cuando el guardia atravesó su costado, y he aquí, delante de mí. Gloria a Dios por eso, hermano. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y al vuestro, y a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la primera aparición de Jesús. Vemos, hermanos, que hay una segunda aparición. La segunda aparición, hermanos, tiene que ver con los discípulos, con los 12. Cuando esta mujer fue y les anunció, hermanos, les dijo: vayan a Galilea, allá los encontrará el Señor. Estos hombres estaban probablemente ahí, hermanos, y cuando
El versículo 19 dice: cuando llegó la noche, en una tardecita, hermanos, de aquel mismo día en que apareció a las Marías, cuando llegó la noche, hermanos, esa tardecita, el primer día de la semana, estaban las puertas cerradas del lugar donde ellos estaban reunidos, porque tenían temor de los judíos. Y de repente, hermanos, en medio de ahí, de aquella reunión, se aparece el Señor, se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Y los discípulos, hermanos, vieron al Señor Jesús, palparon al Señor Jesús, comieron con el Señor Jesús, se gozaron porque el Señor Jesús había resucitado. Entonces, hermanos, aquel temor, aquel miedo, aquella vergüenza, hermanos, se convirtió, hermanos, en valentía, en fortaleza, en fe. Porque, hermanos, contra todo sentido común, contra toda razón humana, Jesús estaba ahí. Amén. En medio de ellos. Por tercera vez, hermanos, el Señor se manifiesta. Recuerdan, había uno, el cual, hermanos, no estaba la segunda vez que el Señor se apareció. Y este hombre, hermanos, era como mucha gente hoy. Era científico, yo creo, ¿verdad? Es de las personas que, si no se las prueban con hechos, no van a creer. Y este hombre, Tomás, dice Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo, diciendo de otra manera: no les creo. Yo no creo que hayan visto a Jesús. Pues si yo lo miré, está muerto. Él estaba, hermanos, en incredulidad. No creía la palabra, hermanos, de sus propios compañeros. ¿Está usted así el día de hoy? ¿Es usted un Tomás? ¿Necesitara usted que Cristo viniera y le dijera: mira, aquí está, amigo, tócame? Dice, él les dijo: si no viene sus manos la señal de los clavos. Qué tan incrédulo, ¿no, hermano? Quiere detalles específicos. Si no viene en sus manos la señal de los clavos, y si yo no metiere mi dedo en el lugar donde estuvieron sus clavos, ¿sí? Imagínense lo que está diciendo. No solamente quiere mirar, dice: no, yo quiero ir por si las dudas, dice todavía. Sí lo estoy mirando, pero a lo mejor no es realidad. Dice: por si las dudas, yo quiero poner mi dedo ahí donde pusieron. Quiero palpar a ver si es cierto que es él. Bueno, luego dice: y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Wow. Quería poner su mano acá donde lo atravesaron y a ver si es cierto. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas otra vez, muy interesante, las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y luego el Señor va directo con Tomás, hermanos, y le dice: ven, Tomás, ven, acércate, mira, pon aquí tu dedo, ándale, pon aquí tu dedo para que termines de creer. Luego le dice: mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y el Señor lo reprende, hermanos, y le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino sé creyente. Vemos, hermanos, que hay un cambio, ¿verdad?, en Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí ya está convencido Tomás, hermano, de que Jesús es su Señor y que Jesús es su Dios.
Y el Señor le dice: Tomás, porque tú me has visto, por eso creíste esto. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creen ustedes en Cristo, hermanos? ¿En su resurrección? Pues es usted bienaventurado porque no ha visto a Cristo, ni se ha puesto, hermano, su dedo, ni ha metido su mano en su costado, pero cree, porque el poder de Dios, hermanos, le ha convencido de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Sin lugar a dudas, Jesús, el Cristo de Dios, murió y resucitó, desafiando la ley natural y todo aquello que nosotros tenemos como realidad, probando así que Él es el Señor de todos y sobre todo, que Él es Dios y que su palabra es verdadera y que es absoluta, que Cristo vive y que Él es quien guía a nuestra iglesia, Él es quien guía a esta iglesia y Él es al que nosotros servimos. Es una realidad, hermanos, que no tenemos nada que temer porque Cristo ha resucitado. Es una realidad, hermanos, que no tenemos que tener miedo porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque el día que lo veamos, hermanos, será, hermanos, para recibirnos en su gloria, porque Jesucristo, hermanos, nos ha reconciliado con Dios y Cristo nos ha dado vida eterna junto con Él desde el día de su resurrección. Y no hay nada que le pueda a usted separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cree? ¿Cree? Crea. Confíe en lo que la palabra de Dios dice. Viva por lo que la palabra de Dios dice. Crea que Cristo ha resucitado, porque Cristo, hermanos, está aquí hoy en medio de nosotros. Póngase de pie, hermanos, vamos a cantar. Hay otro canto ahí, Eli, que tu mamá iba a apartar. Si no está, hijo, ve Jocelyn para que te diga tu mamá dónde está. Póngase de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor. Vamos a adorarlo. Porque Él vive, creo que es. No, yo bien. Súbele. Es cantado, hermanos, pero podemos cantar con